vamos a seguir y atender el consejo de la palabra de Dios, continuando con esta serie que estamos hablando de la familia. Mire, yo sé que se ha llevado tiempo, pero amén. Abran su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6. El título de esta predicación se llama El clamor de un padre. ¿Estamos ahí? El clamor de un padre. Vamos ahí a Proverbios capítulo 22, nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hablemos con el Señor. Señor, tú tienes una palabra, Señor, que se ha preparado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, porque esto ya estaba en tu corazón, está en tu esencia, Señor, en tu mandato, Señor, y tú quieres, mi Dios, que atendamos, Señor, a tu consejo, Señor, a la exhortación y a la obediencia, mi Dios, en todo el consejo de la palabra de Dios, porque todo lo que sale de tu boca, Señor, es justicia. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor. Gracias, Señor, por la revelación a través de tu Santo Espíritu, Señor, para entender y digerir, Señor, tu santa palabra, mi Dios. Habla nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En este proverbio hay una palabra clave, un verbo esencial en este versículo donde dice instruye. La palabra instruir, yo buscándola en el diccionario enciclopédico de la Real Academia Española, dice enseñar, simplemente enseñar, informar a alguien de alguna cosa. Formalizar, habla de formalizar un proceso conforme a las reglas de derecho. Y en el diccionario Strong, ya hablándolo bíblicamente, dice iniciar o disciplinar. También habla de adiestrar, entre otros derivados, otros sinónimos. Pero aquí nos habla de iniciar o disciplinar, habla de corregir. Y la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, habría muchas preguntas en las cuales, bueno, tal vez nuestros hijos han crecido con la palabra de Dios o tal vez yo mismo crecí con la palabra de Dios, pero me aparté. Y ahora estoy aquí, pero hubo un tiempo que estuve descarriado, estuve desorientado. Obviamente que aquí Dios nos quiere enseñar también sobre lo que es una parte donde nos enseña que Él es soberano, pero Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Es claro que el compromiso de la educación de los hijos cae sobre los padres y sobre todo en el conocimiento de Dios, y que tenemos que instruirlos en la palabra de Dios. Y ese compromiso está en cada uno de nosotros como padres, porque no es el niño el que va a enseñar al padre, sino es el padre quien instruye, quien enseña. Y hablando de padre, obviamente va incluida la madre. La responsabilidad está en nosotros. Esto no es responsabilidad del gobierno, hablando de la palabra de Dios. No es responsabilidad de las escuelas, ni de nuestros familiares, amigos o vecinos. Mire, es cierto que como iglesia hay una responsabilidad de nosotros como en el departamento de maestros de los niños para instruirles y enseñarles. Sin embargo, la responsabilidad va a caer sobre usted como padre de familia. ¿Me explicó? Porque con nosotros, imagínese, va a estar 1 hora ese niño.
pero ese niño está con usted toda la semana, todo el resto de los días de la semana. Todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo, dice la Escritura en Eclesiastés. Hay tiempo en el crecimiento de los hijos que es necesaria la vara y la instrucción. Por eso hay varios versículos que nos enseñan de que usa la vara, no menosprecies la disciplina del Señor. Habla de la instrucción. Después vendrá el tiempo del consejo acompañado del ejemplo. ¿Me explico? ¿Por qué? Bueno, a nuestros niños de una edad temprana, pues les estamos enseñando y también tenemos que disciplinarlos con la vara, según la instrucción de parte de Dios. Y esto no es hay veces de que queremos comportarnos o creo hasta sentirnos más buenos que Dios, de tal manera de que yo no quiero castigar a mi hijo. Tal vez no, porque es algo incómodo disciplinar a alguien, créalo, y aún como pastor, créamelo, hay veces que es incómodo, pero hay veces que tenemos que hacerlo. Pero dice la Escritura nos enseña de que todo tiene un tiempo, y hay un tiempo en el cual se debe de usar la vara para que haya un temor reverente, no un temor de que no se puedan acercar los hijos a los padres. Porque cuando usas la vara, llega el momento en que también ellos buscan el consuelo. Los niños, estoy hablando. Ya más adelante, estamos hablando ya de la juventud, ellos deben de aprender por el ejemplo que les estamos dando, porque ya entendieron su palabra, ya entendieron lo correcto en su crecimiento, en su desarrollo, pues ellos van entendiendo cosas que un niño tal vez no entiende a la primera, y que se tiene que usar la vara para que entiendan. Pero ya llega un tiempo en el cual, pues bueno, viene el consejo, un consejo en el cual ya no necesitas la vara, ya necesitas hablarles. No son animales para agarrar la vara y destruir, no. Inclusive hay una exhortación en Proverbios, y también nos enseña Pedro de que no te apresures para destruir al muchacho. Todo tiene que haber un equilibrio, un balance. Y en el crecimiento de nuestros hijos, llega el tiempo donde ya no es con vara, sino con un consejo, obviamente acompañado de un ejemplo. ¿Me explico? ¿Amén? Muy bien. El no aplicar la vara en su momento traerá destrucción a futuro, ya sea por vergüenza, por temor, por amor. No podemos ser negligentes en el desarrollo de nuestros hijos. En Proverbios 13:24 dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Bueno, también el escritor de Hebreos nos enseña que al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Habla de ese amor que tiene de Dios para con nosotros, y quiere que corrijamos, y tiene que usar la vara. No es de que ya casi ya mero, no, Él la va a usar. Él la va a usar en la palabra de Dios para disciplinarnos, para hacernos entender. Ahora, cuando no entendemos, hay veces de que simplemente vamos a pagar las consecuencias de una vida desordenada, en la cual hemos vivido apartados de Dios, y ahí es donde sentimos el azote de Dios. Pero también recibimos la sabiduría de parte de Dios para salir de nuestro problema. Por eso no menosprecie, dice, la disciplina del Señor, que viene acompañado del consejo, pero también del amor. El amor de Dios se manifiesta de las dos maneras, tanto donde recibimos la bendición, y que la bendición no acarrea tristeza, pero también lo recibimos, el amor de Dios, en la disciplina de Dios, porque le interesamos a Dios. Usted, si ama a sus hijos, no los va a dejar que crezcan como unos delincuentes, ¿correcto? Amén. Usted va a disciplinarlo. ¿Cómo que andas robando? ¿Cómo que andas mintiendo? ¿Qué se hacen los mentirosos? ¿Qué se hacen los ladrones? Y empieza a exhortarles, a asustarles inclusive, y sobre todo inculcarles el temor a Dios. En Proverbios 22:15 dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mire esto, la necedad.
La necedad es la desobediencia a lo que ya sé que debo de hacer. Porque necedad es algo que ya sé que debo de hacer, pero no lo hago y me vuelvo un necio. Todos sabemos aquí que robar es malo, ¿cierto? Yo estaba escuchando hace un rato la prédica del pastor Chuy, donde, bueno, es algo que hemos compartido, de que no necesitamos la Biblia para saber que matar es malo, ¿cierto? De que mentir es malo. Pero la necedad va ligada al corazón del muchacho, dice el proverbista. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho. ¿Y de dónde salen los pensamientos? Del corazón. Los hurtos, las blasfemias, los malos pensamientos, de ahí surgen del corazón. Habla del asentamiento del ser humano, el yo interno, donde de ahí salen. ¿Por qué es que mentimos? ¿Por qué es que robamos? Porque esa es la naturaleza que heredamos de nuestros padres, que a la vez heredaron ellos de sus padres, hasta Adán. Porque dice la Escritura que el pecado vino por un hombre y la muerte también, por la desobediencia. Habla de la separación. La necedad es la desobediencia a lo que ya sabe que debe de hacer. Un niño sabe de que tiene que obedecer a sus padres, por esencia, ¿cierto? Es cierto, o sea, ellos ya saben, pero la necedad que va ligada al corazón de todos nosotros, hermanos. No estoy hablando de tus hijos o los míos, no, de todos nosotros como seres humanos somos necios. Porque mire, dice que el hacer lo bueno es obedecer, pero el saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Desobediencia. Y el saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos volvemos necios al ignorar la verdad, al ignorar el sentir que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ya como hijos de Dios. Mire lo que dice en el versículo 13 en adelante del capítulo 23, tal vez una hoja después del capítulo 22, dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Mire qué tan clara es la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que si no usamos la vara, va a morir. Dice, lo castigarás con vara. Lo está diciendo la palabra de Dios. Tal vez el psicólogo, la escuela, el gobierno te dice, no los castigues porque vas a dañar su autoestima. Bueno, alguien tiene que estar equivocado. Y Dios está diciendo, usa la vara. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, de que tenemos que usar la vara a su tiempo, hermanos. Y obviamente con equilibrio. Tampoco no es de abusar de los niños y azotarlos. ¿Cuántas veces hemos escuchado de hombres que abusaron de su fuerza y terminaron matando a unos niños? Porque no se callaba, porque seguía llorando y en vez de controlarse, tener ese dominio propio, abusaron de esa fuerza. Lo castigarás con vara, versículo 14, y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Habla de hablar con sabiduría, con rectitud, con humildad, con mansedumbre. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor a Jehová todo el tiempo. Habla de la instrucción de un padre que le está dando a su hijo. ¿Qué es lo que les debemos de enseñar? Y a su tiempo, hermanos. Dice, versículo 18 dice, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio. Mire, muchos de los proverbios dice, hijo mío, haz caso al consejo de tu padre, haz caso al consejo de tu madre. Dice, oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Qué es esto? Bueno, una persona floja, ociosa,
que no trabaja, que no hace nada, pues se va a ver evidenciado en su diario vivir, cómo vive, cómo se viste. Dice, versículo 22, dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Se fijan, jóvenes? Es el consejo de parte de Dios, pero también es un mandamiento. Es una ley natural, siembra y cosecha. Todos sabemos esto, por sentido común. Sabemos lo que no podemos, es imposible cosechar algo que no hemos sembrado. Lo que es así como es una ley de siembra, una ley natural, una ley inexorable, que si sembramos cosechamos. Como también es una ley natural de que es imposible cosechar algo que no hemos sembrado. Si no hemos sembrado en nuestros hijos respeto, amor, humildad, cariño, ¿cómo podríamos recibir de ellos eso que no hemos sembrado? Si no les hemos inculcado el temor a Dios, ¿cómo espera que van a crecer sus hijos? Ahora, primero es instruirles con la vara. ¿Por qué? Porque tienen que entender. Ahora, no estoy incitando a la violencia de ninguna manera, sino a ser obedientes a la palabra de Dios, con un orden, con un equilibrio, de que a lo mejor te va a doler darle esa nalgada, pero es Dios quien te lo está diciendo, no yo. Yo no pretendo que haya violencia doméstica, violencia familiar ahí en tu casa, no. Pero es Dios, y atendamos el consejo de Dios, que hay un tiempo para eso. Ya después viene el consejo, ya a una edad donde ellos ya entienden. ¿Me explico, hermanos? En esa ley natural, todo agricultor ya que sabe trabajar la tierra para recibir sus beneficios, sabe que lo primero que tiene que hacer es ablandar la tierra. Yo que vengo de campo, sé que tengo que romper, si ya sembré un año, levanté frijol, maíz, algo así, la tierra tiende a endurecerse. ¿Qué es lo que debo de hacer? Romper la tierra. Se escarda, se rompe la tierra primero para que pueda ser plantada la semilla, lo que lo que espero cosechar. Si espero cosechar frijol, no voy a aventar tomate, ¿verdad? No, voy a una semilla de frijol. ¿Pero qué tengo que hacer? Romper la tierra. Un buen labrador es lo que hace, labra la tierra. Entonces pone la semilla. Todo tiene es sentido común, hermanos. No pretendo tampoco ignorar su capacidad de entendimiento. Es una ley natural. Habla de todo agricultor entiende esto. ¿Qué es lo que sigue después de labrar la tierra, romper la tierra, ablandar la tierra? Sembrar la semilla. Sencillo. Y la semilla, hablando bíblicamente, un símil es la palabra de Dios. ¿Cómo es que a veces no queremos romper la tierra? Entonces sería aventar la semilla y no va a pasar nada. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseña la parábola del sembrador. Una semilla cayó en tierra dura. ¿Qué pasó? Vinieron las aves y se lo llevaron. Otra que tenía poca profundidad, que significa que no trabajaron bien la tierra, creció, pero como no había profundidad, estaba duro por debajo, simplemente sí nació, creció, pero no pudo dar fruto, no pudo echar raíces. Por eso todo tiene, y habla de la otra semilla que, sí creció, pero crecieron también las hierbas. Cuando no cuidamos el sembradío, puede ser que las hierbas crezcan de tal manera que opacan la semilla que sembramos, ya la mata. Puede ser una mata de frijol o cualquier cosa que hayamos sembrado. Y eso es lo que habla la semejanza de las riquezas de este mundo. Crecen de tal manera que opacan la semilla. Pero dice que hubo una semilla que cayó en buena tierra, el cual dio 30, 60, 90, al 100 por uno. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos y que pueda crecer. No solamente crecer, sino que también echar raíces.
echar raíces y que crezca y que pueda dar fruto. ¿Me explico? Es algo sentido común, hermanos. Ahora, lo estoy llevando a esta parte porque quiero llegar a un punto. Habla de, primero, labrar la tierra, después sembrar la semilla, regarla y no regarla de feo, sino regarla como debe de ser, a su tiempo, de tal manera que pueda crecer. Habla de, después de eso, tener que cuidarla. Si usted siembra no sé, un mango, la semilla ahí está creciendo, pero si no cuida ese árbol, si no le da mantenimiento, ¿qué va a pasar? Se va a descuidar y llega el punto en que pues hasta se puede morir esa mata o ese árbol. ¿Por qué? Porque no se le dio el cuidado. Esto es de instruir. Ok, ya nacieron tus hijos, pusiste la semilla, nació tu hijo, nació tu hija. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarlo, instruirlo, enseñarle. ¿Amén, hermanos? Esto es instruir, ese es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad como padres. El de ellos es el de obedecer la palabra de Dios, obedecer, y Dios comenzará a obrar en sus vidas. Nosotros no podemos obedecer por ellos, hermanos. Como padres, no, nosotros somos los que tenemos que instruir la palabra de Dios y que a su vez ellos obedezcan. Usted no puede nacer de nuevo por ellos. Ellos tienen que nacer de nuevo. Ellos tienen que tomar la decisión de corregir sus vidas. Usted no puede pagar las consecuencias de los errores de su hijo. Usted tal vez va a pagar las consecuencias de no haber instruido a su hijo y se va a sentir mal. Pero si usted le enseñó, le instruyó, le sigue corrigiendo, lo disciplina, usó la vara o está usando la vara, a su momento usted va a cosechar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Ahora, quiero que entienda de que a pesar de todo esto, usted puede ser obediente, enseñarle bien como padre, como una madre, ahí instruyendo, disciplinando a sus hijos, a sus hijas, pero a final de cuentas ellos también van a decidir. ¿Lo entiende? Ahora, esto se conoce como una promesa sin garantía. Es cierto, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, ¿qué? ¿Es garantía de que va a ser hijo de Dios? No, porque tenemos que entender el contexto general de la Biblia, donde Dios respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros. Sí, por otro lado, tampoco no podemos ser más buenos que Dios. Al querer, no, yo no quiero disciplinar a mis hijos porque Dios es amor. Bueno, ¿que usted no ha recibido la disciplina de Dios? Bueno, es porque Dios le ama. Dios le está corrigiendo. Dios le ha dicho, usted es un mal padre, usted es una mala madre, usted es un mal esposo. Y eso duele. ¿No es cierto? Esa es la vara del Señor para nosotros. Tal vez a veces lo va a usar en las circunstancias que nos rodean, en una enfermedad, en la pérdida de un trabajo, la economía, con nuestros hijos. Y es la vara de parte de Dios para disciplinarnos. Ahora, si no entiende, usted va a seguir batallando. Porque ¿quién se va a cansar más? ¿Usted cree que Dios se va a cansar? Él es omnipotente y Él no se cansa. Y créalo que Él tampoco descansa y seguirá disciplinándolo. Es mejor flojitos y cooperando. Solo sembrar la semilla en sí tiene el potencial de desarrollar naturalmente cuando se encuentran los elementos necesarios. Mire esto, un grano, una semilla, vamos a tomar el ejemplo iba a decir frijol, bueno, un frijol. El frijol tiene el potencial para multiplicarse, siempre y cuando tenga los elementos necesarios. ¿Qué significa esto? Bueno, un grano, una semilla, un frijol, ahí en el costal, en el saco, no va a hacer nada, no se va a multiplicar. Tiene que haber elementos. ¿Qué son los elementos? Tierra, alguien quien la siembre, tiene que haber agua y tiene que haber cuidado.
para que se multiplique. ¿Me va siguiendo? Ok. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él dice, si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Es sentido común, hermanos. Mire, ahí en su alacena tiene granos de frijol que los va a cocinar, ¿cierto? Pero si no hay tierra no se va a multiplicar. Si no hay agua no se va a multiplicar. Porque ¿cuántas veces agricultores siembran y no llueve? ¿Qué va a pasar? Pues esa semilla se muere. No, bueno, en sí no produce. Se secó y se perdió esa semilla. Pero ¿qué cuando están los elementos necesarios? Tierra, agua y cuidado. Todo tiene un propósito, hermanos. Mire que nosotros hemos sido lavados, ¿cierto? Por el lavamiento por su palabra. Su palabra es el agua. El Señor Jesucristo le enseñó a Nicodemo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no fueres nacido del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Mire que el agua es imprescindible, es necesario y habla de la palabra de Dios. Ahora, la palabra del agua y el Espíritu es la revelación de parte del Espíritu de Dios para que nosotros entendamos. Ayer mencionaba algo. Dios ha permitido circunstancias en nuestras vidas donde nos ensuciamos. Usted ha decidido ensuciarse, ¿cierto? Dios simplemente te dejó, pero nos ensuciamos. Y todos venimos sucios y apestosos del pecado, ¿cierto? ¿Sí? Antes de Cristo. Ok. El Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ustedes ya son limpios por la palabra que os he hablado. Mire, la palabra en sí es la que nos limpia. Ahora, ayer yo enseñaba algo. Enseñaba de que el jabón no es el que nos lava, sino el agua. Déjeme le pongo el ejemplo. El jabón contiene los elementos químicos que hace que los gérmenes y las bacterias que están en nuestro cuerpo, en las manos, vamos a poner en las manos, agarraste algo, te ensuciaste. Y lo que hace el jabón hace que se adhiera las bacterias al jabón, a la espuma que se formó, al jabón que está con el agua, se adhiere. Pero si usted no se las enjuaga, ahí quedó. Siguen estando en sus manos sus gérmenes, las bacterias. ¿Me explico? Tantas revelaciones, Batman. No, es sentido común. Se tiene que enjuagar las manos. Dios permite o permitió que tal vez te ensuciaras en el adulterio, la fornicación, en robar, mentir, en lo más vil y despreciable de este mundo. Sin embargo, vemos cómo nos ensuciamos y necesitamos de su palabra para ser limpios. Amén. Veo que están sudando. ¿Quieren prender el aire? No. Pues allá están echándose aire, pues yo creo que están sudando. ¿O soy yo? Ahí, por favor. Ahora, mire esto. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios que nos limpie. Y hemos sido limpiados por el lavamiento por su palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos ensuciado. Significa que necesitamos el agua. La semilla, si no tiene agua, no va a morir, no va a crecer, no se va a desarrollar. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Me estoy comunicando? Ahora, mire esto. La semilla jamás va a crecer si la tienes en un saco, en un morral o en un librero. Entiéndase la palabra de Dios. Tal vez tú puedes decir, yo tengo muchas Biblias. Bueno, ¿de qué te serviría? Si ahí la tienes muerta, como un libro nada más. Pero la palabra de Dios está viva y activa en aquellos que han permitido que Dios obre en nuestros corazones. Y nosotros somos la palabra de Dios activa, hermanos. ¿Me explico? Si usted se ha rendido al Señor. No estoy hablando de perfección, hermanos, porque todos somos imperfectos. Lo que le estoy diciendo es de que si usted vive el cristianismo, usted es la palabra andando. Entiéndase en lo que estoy explicando. ¿Me explico? La palabra es Cristo.
Pero si Cristo vive en nosotros, mora en nosotros, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Ya no vivo yo, sino la palabra que mora en mí. Él es la semilla, Él es la palabra, Él es el agua viva, Él es el pan que necesitamos, el alimento que necesitamos. Entonces, vemos cómo el solo sembrar la semilla tiene el potencial, hermanos, para cambiar la vida de los demás, de nuestros hijos. Si les enseñamos, les instruimos, los corregimos, los disciplinamos, pero también les damos el ejemplo de cómo deben de ser un cristiano, una cristiana. Tiene que ser sembrada en los corazones de nuestros hijos. Ese es nuestro trabajo. La semilla ya fue sembrada si usted ya le compartió a su hijo. Si usted ya no deje que la maestra sea quien va a dirigir va a determinar la eternidad de sus hijos. Es usted como padre el responsable de instruirle, enseñarle. Amén, hermanos. Es Dios el que va a dar el crecimiento. Dice el apóstol Pablo, yo puse el fundamento, es la palabra de Dios, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Es Dios. ¿Lo entiende? Cada uno es responsable de cómo va sobreedificando en nuestras vidas personales. ¿A quién escuchas? ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás siguiendo? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Ahora, necesita el agua y de su espíritu para que nazca de nuevo, para que baje al corazón la palabra y no se quede en el conocimiento intelectual, hermanos. Mire, hace el mismo miércoles de esta semana pasada, estaba compartiendo sobre Sodoma y Gomorra, ¿se acuerda? Los que vinieron y los que lo escucharon. Yo hablaba y daba testimonio de alguien que me decía que su hijo había decidido irse al homosexualismo. Se declaró un homosexual. Y le dijo, mira papá, los versículos que tú me digas, yo me los sé, pero yo he decidido vivir así. Ahora, él tenía el conocimiento y tiene el conocimiento, pero ¿de qué sirve el conocimiento aquí cuando no ha bajado al corazón? Una cosa es el conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Podrá haber hasta pastores, predicadores, que saben de la palabra de Dios, pero no han permitido que baje el corazón de ellos, por lo cual es imposible que den fruto. Por eso el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis, y habla de ese carácter manso y humilde como un hijo de Dios. Para que nazca de nuevo tiene que morir el grano, como dice el Señor Jesucristo. Si no, no puede llevar fruto. Ahora, ¿qué pasa con un hijo que se rebela contra Dios, contra sus padres, contra la sociedad? ¿Qué pasa con ellos? Si tú has instruido al muchacho, a tu hijo, a tu hija, y has hecho todo lo posible para corregirlo, descansa en el Señor. Ahora tu trabajo es confiar, depositar fe en el Señor, que Él es el que va a hacer crecer esa palabra, esa semilla. Esa, como dije, un grano de trigo o de frijol, de cualquier grano, tiene el potencial para multiplicarse. Cuando nace, sale la espiguita, crece y después crece una mata y puede dar fruto. Salen las florecitas. Por eso se necesitan los elementos, lo que es los rayos del sol, también se necesita el aire para que lleve el polen, esas flores sean fertilizadas y pueda dar fruto. Amén. Ahora, al dar fruto, le digo que una semilla tiene el potencial para multiplicarse. La palabra de Dios, que por 11 discípulos que obedecieron, se multiplicó. Y nosotros somos el resultado del fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Isaías, y verá el fruto de su aflicción. Somos nosotros, hermanos, el fruto de su aflicción. Y como padres hay un sufrimiento, hermanos, para ver crecer en nuestros hijos, que se desarrolle esa nueva naturaleza que Dios ha engendrado en ellos, si es que ya creyeron. Nosotros tenemos que descansar en el Señor y mantener la esperanza que Dios puede hacer el milagro de darles la vida eterna. Recuerda que Dios quiere que todos se salven
y que no quiere la muerte del impío, dice la Escritura. Dios no se complace y, ay, yo quiero la muerte de todos esos de Jacksboro. No, no, no. Dios quiere que todos se salven, que todas tus generaciones se salven. Pero Dios respeta el libre albedrío. Él también respeta ese libre albedrío donde cada quien decide. Usted me ha escuchado exhortar a los padres, ¿cierto? Lo que estoy haciendo ahorita. Usted me ha escuchado, ¿dónde están tus hijos que no están aquí? Ahora, cuando yo pregunto que no vienen a la iglesia o que no viven su vida como cristianos, porque mire, ya sea por casualidad o porque me interesen sus hijos, a veces me doy cuenta qué es lo que suben en su página. No soy metiche ni chismoso, soy su pastor y me interesan sus hijos también. Si a usted no le interesan sus hijos, allá usted. Pero yo como pastor, yo me preocupo también por sus hijos. Amén. Mi trabajo, ¿qué es? Es exhortar. Alguien tiene que decirles, hermanos, porque Dios me lo dice a mí. Ahora, vea esto, hermanos. No quiero que piense que soy insensible al sentir. No quiero restregarle en la cara, ¿dónde están tus hijos? Y aprovechar el púlpito para decir cosas, hermanos. Yo también soy padre. El hecho de que yo esté aquí parado no me autoriza para avergonzarlos, porque a final de cuentas no es mi intención. Mi intención es de exhortar, como dice la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Yo no quiero abusar de esta posición para a ver, ¿dónde están tus hijos? No, no es con esa intención de burlarme, hermanos. Es con la intención de exhortarles para que ustedes hagan lo correcto. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo también soy padre. Ahora soy abuelo y tengo la responsabilidad de guiar a mis hijos, aún mi hija que está casada. Ahora su esposo va a rendir cuentas por ella. Pero como padre no dejo de ser padre de ella, ¿correcto? Con mi hijo también, de exhortarle. Ahora con consejos. Si saco el cinto, él saca la faja. No, no se crea. No, pues por eso le puedo exhortar. ¿Por qué? Porque le he instruido, le he enseñado. Y hay un respeto. Porque si no le, mire, si mi hijo, y un día le dije, mi hijo, si usted no le sirve a Dios, tampoco me sirve a mí. Ahora, quiero que lo entienda de que no es como un padre que diga yo, no me sirves para nada. No, le estoy hablando de que, ¿cuál sería el propósito? Se pierde la semilla que he sembrado en él. El que va a dar el crecimiento es Dios. Mi responsabilidad es darle ejemplo. De que fallo como padre, sí, es cierto, y se los digo. Yo se lo he dicho a mi hijo, perdóname también. A mi hija también. A mi esposa como esposo. Pero ellos tienen que ver una diferencia en mí. ¿Me explico, hermanos? Hoy quiero que veamos el otro lado de un padre, de una madre que sufre al ver la condición de sus hijos que no obedecen al Señor. El título de la predicación así se llama, el clamor de un padre, incluida la madre. ¿Sabe? Porque en el padre hay un sentir de un dolor, de una vergüenza por lo que esté haciendo su hijo o lo bien que no está haciendo su hijo. Pero en una madre no se compara. ¿Por qué? Porque salimos de nuestras madres y hay un amor entrañable. El esposo puede sentir de una manera, ay, mi hijo rebelde, ay, mi hijo, pero en la madre hay un sentir doble. Al ver a su hija que anda en los malos caminos, al ver a su hijo que decidió las drogas, que está en la cárcel. No es lo mismo, no quiero decir que minimizar el dolor de un padre, pero en una madre es doble, hermanos. Tal vez el esposo no entiende a la esposa cuando está llorando por sus hijos. Es que mis hijos, ya hasta se burlan, te dicen la llorona.
Y no entiende porque somos insensibles tal vez los hombres al sentir del dolor de una madre. Ahora yo quiero que vean esto, hermanos. Ustedes me han escuchado exhortar porque es mi trabajo, pero no quiero que piensen que soy insensible al dolor de un padre, al dolor de una madre. Cuando siente que sus hijos están muertos espiritualmente o que saben cuál es su fin y que no negocian con Dios, de que no están negociando, bueno, si te sirvo entonces tú los vas a traer. No, porque Dios tampoco va a negociar con el pecado, ni con tus hijos. Si no obedecen, se van a ir al infierno. Eso te lo garantizo, lo que dice la palabra de Dios. El que es injusto, sea injusto cada vez más. Pero también están las promesas de parte de Dios. Y ahí es donde nos aferramos y que como padres tenemos que descansar en el Señor. Si usted ha sembrado la palabra de Dios, descanse en el Señor, que Él es el que va a dar el crecimiento, que Él es el que va a traer el agua, tardía o temprana, a su tiempo. Dios va a permitir una circunstancia. Cuando usted ore por sus hijos, tampoco vaya a meter las manotas ahí. Ay, no, vamos a orar por mi hijo para que mi hijo no le pase nada. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. No vea que que a mi hijo no le pase nada. No, si estás orando para que Dios trabaje con él, para que se convierta al Señor. Y cuando Dios va a orar, metes las manotas. No, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero que te conozca, que haya una intimidad contigo. ¿De qué serviría de que esté creciendo aquí en la iglesia, pero va derechito al infierno y creyendo que es cristiano porque no fuma, no toma? ¿Crees que es cristiano por eso? ¿O crees que es cristiano porque viene a la iglesia? De ninguna manera. Tiene que nacer de nuevo y necesita la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo se rebela contra Dios, contra sus padres, contra la sociedad? Bueno, recuerde que Dios quiere que todos se salven. Imaginemos el dolor de Adán. Ahí, después de que fueron expulsados del paraíso, vio crecer a sus 2 hijos. La Biblia registra que nada más tenía 2 hijos. Pero se imagina que al salir de su tienda, de su casa, que salga y encuentre a su hijo muerto, el dolor de un padre, pues doble fue el dolor cuando se dio cuenta que el asesino era su otro hijo. ¿Se puede imaginar el dolor que sintió Noé cuando su hijo, uno de sus hijos, se burló de él? ¿Se puede imaginar el dolor, el sentir de ese padre que menospreció a su padre? ¿Se puede imaginar el dolor de una madre al ver la foto de su hijo Moisés en el periódico? Al otro día se busca por este asesino que mata a egipcios y que hay una recompensa por su cabeza. ¿Cómo cree que se sentiría esa madre? ¿Se imagina el dolor de David, que su hija había sido violada y que el violador era otro de sus hijos? ¿Cómo cree que se sentiría ese padre? Hubo un dolor en ese padre. Todos queremos que nuestros hijos sean exitosos, que sean hombres y mujeres de bien, que dejen un legado en la familia y en la sociedad y sentirnos orgullosos de ellos. Pero ¿qué pasaría si la fama de sus hijos sea por la de ser el peor asesino en serie de la historia? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Se sentiría orgulloso? ¿O que sea el mejor narcotraficante del país? ¿Cómo se sentiría usted? ¿O qué me dice de que su hija sea la mejor prostituta del barrio? Perdón por decir esto, pero son cosas que parece que son lejos de allá en el mundo. No.
Por años he ido a la prisión y sabe, muchos de ellos me dijeron, mi padre era pastor, mi padre iba a la iglesia, yo conocía de todo eso, pastor. Hasta versículos se los sabían de memoria. Por años estuve yendo a la prisión a enseñar. Sé de lo que les estoy hablando. Nunca les exhortaron, nunca les dijeron nada. Ni desde la cuna les decía nada. Se hicieron berrinchudos, fueron creciendo. Lo que diga el niño, lo que mande el niño, lo que mande. Y así crecieron. Y ahora están detrás de unas rejas. Por eso dice la Escritura, instruye al niño desde que es niño, para que cuando crezca venga el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con esos hijos y que no quieren nada con las cosas de Dios? ¿Qué sentiría usted como padre o madre? Ahora, suena como sigue siendo reprensión. Bueno, es parte de mi trabajo, hermanos. Porque algunos de sus hijos no están aquí, ¿cierto? Amén, hermanos. Vamos a una historia que nos enseña el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante. Dice la Escritura, dice, cuando llegó, Marcos capítulo 9, versículo 14 en adelante, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, ¿hay discípulos del Señor aquí? Bueno, también es para nosotros. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Muchas veces estamos enfrascados con la gente del mundo discutiendo por cosas vanas. Que si los extraterrestres y que si que esto que el otro y que por qué Dios mató a tanto. Y nos metemos en cosas vanas. Cosas que no aprovechan o no son de beneficio. O si nos metemos en la política, que si la vacuna, que si los chinos, que si Irak, que si Irán. Cuando hay temas tan importantes y nos ponemos a discutir con la gente del mundo por cosas vanas y estamos dejando a nuestros hijos a un lado. ¿Sabe? Yo doy gracias a Dios, que es la gracia de Dios, hermanos. Yo no estoy diciendo que yo soy más obediente que usted, hermano. El hecho de que yo esté aquí, Dios me demanda más que a usted. Yo no le estoy diciendo, soy el mejor padre que usted. No, hermanos, aquí están mis hijos. Y yo doy gracias a Dios. Mire, yo un día le dije a mi hijo, perdóneme porque no he podido estar contigo en todo esto, pero sí sabes que el Señor tiene un llamado para mí. Dijo, sí, papá, yo entiendo. Él entendió, aunque le era difícil digerir eso, pero él entendió. Dijo, sí, papá, yo entiendo. Él estaba chiquito. Pero eso no me justifica tampoco, hermanos, para yo también haberlo abandonado mucho tiempo. A mi hija también, cuando estuvo en sus juegos. Es cierto, iba a predicar la palabra. Yo me podría justificar aquí de la gloria de Dios, sí, como padre. Yo fallé también, hermanos. Pero por 10 años de esta congregación, y eso antes de ser cristiano, yo le sembraba la palabra de Dios a mis hijos. Solo Dios sabe cuántas veces me acerqué a sus camas cuando ellos estaban dormidos todavía, para orar por ellos. Señor, guárdalos, Señor, guárdalos. Pero saben, Dios ha sido bueno. He podido ver el fruto, inclusive de mi aflicción. A pesar de todo, mire, aquí está mi hijo. No he tenido que sacarlo, ir a la comandancia para sacarlo de ahí, porque anda robando, o visitarlo en la prisión. Esto es gracia, hermanos. No le estoy diciendo que yo sea mejor que usted. Ni a mi hija sacarla de un burdel o sacarla de
ahí que ha llegado borracha o de un hospital porque de una sobredosis. No, es gracia. Porque dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará. Usted decide, hermano. Y vemos como aquí los discípulos estaban enfrascados ahí con temas, que esto y que el otro, que la América, que las Chivas. No, ¿y tus hijos? Versículo 16 y 17, él les preguntó, 16, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ese uno pudo ser cualquiera que sienta una carga por sus hijos. Cualquiera de nosotros, hermanos. Traje a mi hijo, traje a mi hija, que como padres sentimos ese dolor, esa carga por nuestros hijos. Dice que un espíritu mudo. ¿Sí? ¿Cómo está la generación del día de hoy? Si hay algo que caracteriza a esta generación y a esta era de las comunicaciones, es el silencio entre los padres e hijos. ¿De qué serviría que traigan celular si no nos contestan cuando les hablamos? Cuando ignoran nuestras llamadas y hay un espíritu mudo en ellos. ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve cuando a la hora de comer estamos con el teléfono? O a la hora que salimos, cuando tenemos que conversar. No hay comunicación, hay un espíritu mudo entre los hijos y nosotros. Mire que de las promesas del Antiguo Testamento, mire cómo termina el Antiguo Testamento. Yo haré que vuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. ¿Qué se perdió? ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿dónde comenzó esto? ¿Dónde comenzó ese espíritu mudo? ¿Dónde se perdió esa relación de, papi, tú eres mi héroe, tú eres mi príncipe azul, diría la niña, como una princesita? Porque en toda niña su primer amor debe de ser su padre, en un amor limpio, puro. ¿Me explico, hermanos? No estoy hablando de morbosidad, nada de eso, no, un amor limpio, que siente que su papi es su príncipe azul. Que hasta se quiere sentar con él. Te dice estos panecitos, papi, mira esto, lo otro. Jugamos a la comidita. Y que también el niño pueda ver a su padre como su Superman. Mi papá puede hacer más que el tuyo. ¿Dónde comenzó esto? ¿Cómo comenzó ese distanciamiento, ese espíritu mudo en nuestros hijos y nosotros? ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? Versículo 18 dice, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y le va secando. Y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. ¿Usted cree que sería agradable para el padre ver la condición de su hijo? Dice que se estaba secando. Tal vez consumido por las drogas, por el alcohol. Yo no sé, pero el sentir de este padre, ve la carga hizo andar al burro, dice el dicho. Vio la necesidad, pero también vio quién le podía ayudar. Vio la necesidad en ese hijo. ¿Cómo se sentiría al ver a su hijo ahí todo adormitado por los efectos de las drogas, tal vez el alcohol, cuando lo ve crudo, cuando lo ve a su hija ahí que es menospreciada, que está sufriendo bullying y el padre nomás lo ignora? Pero este padre tuvo un sentir por una carga por su hijo o por su hija, hablándolo generalmente. Como padre me pongo en sus zapatos y sé que no sería fácil ver a mi hijo que se esté secando por esta condición. Como el dolor de una madre. Tal vez el padre no, los hombres no tenemos ese sentido que tienen las mujeres. Mi esposa luego me dice, mira, tu hijo anda mal, anda así con esto, tu hija anda mal en esto. Nosotros no tenemos ese sentido que tienen las mujeres.
donde perciben, ven cosas que nosotros no vemos en lo natural. Obviamente que lo ven en lo natural, pero ese sentido que tienen las mujeres, y más como madres, porque salieron de ellas. Versículo 19. Déjeme regreso un poquito. Del versículo 18 tengo otro comentario. ¿Se imagina el dolor de un padre, el dolor del padre, del hijo pródigo, sin salirme de este contexto, pero llévelo a su imaginación? ¿Se imagina el dolor del padre del hijo pródigo cuando supo que su hijo terminó en un chiquero en medio de cerdos, dándole de comer a esos cerdos, lavándole sus heces y todavía con hambre? ¿Cómo se sentiría usted al saber o ver a su hijo que anda por ahí en las calles vagando como un vagabundo? Y usted diga, para la gloria de Dios, ¿qué? O que vea a su hija por las calles embarazada porque usted la corrió y anda en las calles vagando. Es que ella decidió. Sí, pero tú eres padre y tu responsabilidad como padre no termina. Enséñale, instrúyele. Versículo 19 y 20, y dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Se ha oído el tonito de los jóvenes del día de hoy? Mi hija saca, hasta un acento tienen que los distingue y los caracteriza. A los muchachos, mi hijo, saque la basura. Ay, ¿por qué yo? Híjole, qué feo. ¿Cuándo he escuchado? Sí, madre mía. Sí, padre mío, voy a ir a atender mi cama y luego atiéndola. No. Mire, la obediencia no es algo que se nace así, ay, quiero ser bien obediente. No, nadie nace obediente. Nacemos desobedientes, hermanos. Dice el versículo 20, ¿a quién se lo trajeron? A Jesús. ¿A quién tenemos que llevar a nuestros hijos? A Jesús. ¿Cómo? Si no viene, pastor, ¿sabe cómo lo debe de traer? Mire, soy bien claro y directo con usted. Es una vergüenza que como padre usted ignore el dolor y el sentir de sus hijos y no los trae a Jesús. ¿Cómo? En la oración. ¿Y sabe cómo me doy cuenta? Por la ausencia el día de las oraciones. No vienen. Y tus hijos allá perdidos y no creen que Dios puede obrar a través de la intercesión de un hombre, de una mujer, de un padre, de una madre. Que se pierden, ellos deciden. Tú vas a rendirle cuentas a Dios. Oro por ellos en la casa. No lo haces cuando... Ahora, bueno, si usted lo hace, Dios lo sabe de todos modos. Versículo 21 dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. ¿Desde cuándo? La pregunta es, ¿desde cuándo? Desde niño. Yo creo que Jesús volteó con el Padre. Entonces me estás diciendo que tú no instruiste a tu hijo en la palabra de Dios y que desde ahí se comenzó a apartar. ¿Desde cuándo? Desde niño. ¿Qué no estaba en la Escritura? Instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se apartará. ¿Desde cuándo se vino ese espíritu mudo a tus hijos y que se perdieron? A tu hija que se fue perdiendo. ¿Desde cuándo? Desde niño, desde niña. Ahora, déjeme hago un paréntesis aquí. Tal vez tú no conocías del Señor. Ya conociste, ya tus hijos están grandes o ya estaban niños y estamos en ese proceso de caminar y conocer del Señor. En eso no hay una culpa en ti. Pero sí hay una culpa si tus hijos, tus niños han crecido en la iglesia y tú no los has instruido, porque la responsabilidad es del padre.
¿Me explico, hermano? Yo te enseño a ti, como padre de familia, como madre. Yo te enseño cuál es la instrucción de parte de Dios. Y la responsabilidad ya cae en ti, como la responsabilidad cae en mí, como pastor, como padre, como ejemplo para los demás también. ¿Me explico, hermanos? Ahora, versículo 22 dice: y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia. Misericordia significa no hemos recibido el pago por el pecado que hemos cometido. He fallado como padre, le está diciendo. Ten misericordia de mí. Mi hijo ha fallado como hijo. Ten misericordia de nosotros. Aquí ya se involucra el padre en su responsabilidad. Ayúdame, Señor. Versículo 23. Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Yo te pregunto, padre y madre de familia, ¿crees que Dios puede salvar a tus hijos e hijas? Amén. ¿Y por qué es que no te veo en el día de la oración intercediendo por tus hijos? Que digan: mi padre se levanta muy de temprano, así como el Señor Jesucristo, muy de temprano en la mañana se levantaba a hablar con el Padre. Ay, pastor, es que es bien temprano. Es que es el único día que tengo de descanso. ¿Usted cree que el obedecer la palabra de Dios no implica un sacrificio? Mire, si usted hace su servicio al Señor, no le está costando, usted lo hace porque le gusta, sea lo que sea. Si a mí que porque me gusta predicar, sí, pero si no me está costando, la ausencia cuando salimos a predicar, donde aunque no lo crean, hay veces que hay hambre, tal vez por el tiempo, tal vez por lo que sea. Mire, me robaron, ¿y qué? ¿Voy a quejarme? No, gloria a Dios por todo. Un día mi hija les exhortó aquí: aprovechen el tiempo de mis padres, porque ese tiempo nos corresponde a mi hermano y a mí. Hay un sacrificio, hermanos, pero si tú lo que estás haciendo lo haces porque te gusta, entonces no hay un sacrificio. Porque ¿qué si te quito de lo que estás haciendo? ¿Lo seguirías haciendo? ¿Seguirías sirviéndole al Señor? ¿Qué si te quito de predicador, de maestra, porque no obedeces? ¿Lo seguirías haciendo? En la intercesión por sus hijos, ahí debe de haber una intercesión. Este hombre está intercediendo por su hijo. ¿Sí lo ve? ¿O le comienzo a leer otra vez? Él vino buscando a Jesús porque sabía que en Él había respuesta, en Él había ya la ayuda. Por eso dice: ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Ya se involucra el Padre, y aquí es donde dice Jesús: si puedes creer, el que cree, todo le es posible. Y si tú debes de creer que tu oración tiene el potencial para que active la acción de Dios, para que haga lo que tenga que hacer con tu hijo. Tal vez Él no ha entendido porque tú no has entendido. Porque estás esperando que un ángel baje y que lo toque. No, no va a ser así. Nuestro trabajo como padres, tenemos que interceder por nuestros hijos. Como madres tienes que interceder por tus hijas, por tus hijos, dándoles ejemplo. Y si es el tiempo de la niñez, instruye, corrige con la vara. En verdad tú no puedes cambiarlos a ellos, pero sí puedes hacer la diferencia cuando oras por ellos. Dime una cosa: ¿el hijo quería salvarse? Aquí en esta acción, en esta escritura. Escuchan al hijo: sálvame, Jesús, que me toma este espíritu mudo. No, él no quería. Mire, usted no quería ser salvo, ni yo tampoco quería ser salvo, pero tal vez por la intercesión de alguien más, Dios obró en mi vida
en su misericordia, y ahora estoy predicando el evangelio. Si tú no oras por tus hijos, no te voy a creer que oras por los demás. Amén, hermanos. El joven él no quería ser sanado, no podía, no estaba en la condición. ¿Tú crees que el homosexual quiere ser salvado? Él no quiere ser salvado. ¿Tú crees que el drogadicto quiere ser salvado? Habrá momentos en lucidez donde sí, quiero salvarme, ayúdame a sacarme de estas drogas. Pero no, él anda a gusto porque va y compra otra vez. El adúltero, ¿tú crees que quiere ser salvado? No. Aunque se arrepienta, el otro día va a regresar ahí con su amante. Fue el Padre quien lo llevó a Jesús porque sabía que solo Él podía salvarle. ¿Qué no dijo? Traje a mi hijo. ¿Cómo vas a traer a tus hijos? En oración, hermano. ¿Crees? ¿Crees que Dios puede salvarle? Bueno, aquí dice Jesús, si crees, el que cree todo le es posible. En lo que está diciendo aquí, todo le es posible. Porque solo Jesús puede hacerle entender lo que ya sabía de él. Mire, por eso dice, instruye al niño desde que es niño en su palabra. Y cuando crezca, va a entender. Mire, mi hijo por años ha estado aquí sentado escuchándome. Y yo le puedo decir que por su conducta no entendía. Estaba almacenando conocimiento. Así como muchos de sus hijos. Así como algunos de ustedes también como padres. Nada más están almacenando conocimiento. Pero ¿sabe qué se necesitó para ser lavados? El agua. Porque si no, los gérmenes quedan ahí. ¿Se acuerda del ejemplo que le dije? De nada sirve el jabón si no nos enjuagamos, si no nos lavamos. Y sabe, si uno se siente redargüido por lo que le estoy diciendo, sí, hermano, porque es la palabra de Dios y nos está limpiando, nos está corrigiendo. Somos limpiados, lavados por el lavamiento por su palabra. Es cierto que con su sangre somos salvos, pero su palabra la necesitamos porque nos ensuciamos, hermanos. Y mi hijo necesitaba ser lavado. Me dijo, papá, quiero ir a un trabajo que me ofrecen, así, a Nuevo México. Ok, mijo, vaya. Usted no cree que lo solté así tan fácil. No, el Señor me dijo, suéltamelo. Pero Señor, suéltamelo. Pero tú me vienes a decir a mí, tú que anduviste en todos estados ahí, andando por aquí, andando por allá, en ese espíritu aventurero, y ahora que tu hijo quiere ir, ahora no lo quieres retener, suéltamelo a mí. Está más seguro conmigo que contigo. Ah, sí, cierto. Y lo solté. ¿Qué tuve que hacer? Confiar en Dios. Era todo, hermanos. Ahora que después, hace unas semanas, me dijo, papá, ya quiero regresar. No, mi hijo, si Dios no ha cumplido su propósito en ti, todavía no es tiempo, mi hijo. Dijo, ya entendí, papá. Entendí, ahora veo las cosas diferente. Ahora entiendo, ahora aprecio. Pasamos horas platicando por teléfono. Mire, mi hijo, mire, las enseñanzas que yo le daba tanto como en el trabajo, como en la Biblia. Ahora estoy entendiendo. Porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. El hijo pródigo conocía al padre, vivió con el padre. Y ahí estaba su hermano también. Sin embargo, él no entendía al Padre de misericordia y lo tuvo como muerto. Y cuando el padre lo vio que venía, mire, primero se le abrieron los ojos. ¿Cuántas veces, dice, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Ahora, si hubiera quedado ahí, el conocimiento nada más. Conocía al Padre que era Padre misericordioso que le daba a sus jornaleros lo que necesitaban. Pero él dijo, volveré, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi Padre. He violado los mandamientos de Dios.
He hecho sufrir a mi padre. ¿Usted cree que el padre, teniendo los recursos, cuando se dio cuenta que su hijo andaba allá lavándole a los cerdos, cómo se sentiría ese padre teniendo todos los recursos para ir a buscarle? Dijo, no, ¿de qué me sirves aquí? Si no le sirves a Dios, no me sirves a mí tampoco. Fue un dolor de un padre, pero dijo, no. Como un padre de misericordia, siguió esperando, porque nadie le avisó, ahí viene tu hijo. ¿Qué significa? Que él todos los días, desde que su hijo se marchó, estaba ahí esperándolo, que regrese a casa, que regrese a casa, que regrese mi hija, que regrese mi hijo, que salga de la prisión, que mi hija deje las drogas, que deje la prostitución, que deje aquello. Ahí estar orando por su hija, por su hijo. Tráelo, Señor, tráelo para que te sirva, Señor. Si no, no me sirve para nada. Hubo un cambio en ese hijo, porque vio a su hijo que venía con su cara, con su tristeza, con su dolor. Padre, he pecado contra el cielo. Miren, ni lo dejó terminar su discurso. Cuando lo vio, en ese momento lo abrazó. Había un propósito en el dolor de un padre. Conociendo al Padre que es un símil de nuestro Padre Dios, Dios quiere que volvamos a casa, hermanos. El Padre le instruyó, pero él decidió irse. Y el Padre, cuando lo vio venir de regreso, vio un cambio, vio una cara diferente. Mi hijo muerto era, ahora ha revivido. Estaba seco, estaba podrido, tenía un espíritu mudo, echaba espumarajos, dame la herencia que me corresponde. Pero al verlo vio un hijo diferente, un hijo vivo, fortalecido, aunque llegara flaco, todo apestoso a cerdo, pero lo recibió con misericordia. Dijo, mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Por qué? Por el trato de Dios. Porque Jesús, regresando a esta historia, Jesús había hecho la diferencia. Mire lo que dice el versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Habló con Jesús. Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. ¿Dónde está nuestro clamor como padres? Creo, Señor, que tú puedes traer a mi hija, traer a mi hijo de ahí de la calle, que él venga a servirte a la iglesia, que te conozca, Señor. ¿De qué serviría que anduviera, que sí tenga 5, 6, 7 hijos? ¿De qué te servirían si al que le sirven es a Satanás? Clamemos por nuestros hijos para que regresen a casa. E inmediatamente, él no esperó a ver qué pasa este año, que las promesas el año que entra. No, e inmediatamente oró, habló con Jesús y dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. He fallado, pero ayúdame, Señor. Versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No puede haber demonios donde Jesús ha limpiado la casa para morar en ella para siempre, porque de nada serviría si solo él los echó fuera. Dice la Escritura que cuando limpian la casa y echan los demonios fuera, y ellos a su vez, dice, se van, pero como son mentirosos y se creen la mentira, regresan. Y cuando regresan, dice, ven la casa limpiecita y va y trae otros 7, y esos 7 trae otros 7. Porque ¿de qué serviría de que Jesús limpie la casa y Jesús no habite en ella? ¿De qué serviría el trato de Dios con tus hijos y que el conocimiento no baje al corazón de ellos y que no nazcan de nuevo? Eso es obra del Padre, es cierto, pero nuestra responsabilidad es orar por ellos
Y el clamor de este padre hizo la diferencia en la vida de ese hijo. Porque dice, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No será fácil, pero no será imposible si creemos. Clamemos y obedezcamos a Dios. ¿Usted cree que para Abraham le fue fácil entregar a su hijo cuando Dios le dijo, Abraham, heme aquí, Señor, entrégame a tu hijo, al que amas, tu único hijo, porque el otro era producto de un adulterio, pero a él le dijo, no, al que amas, entrégamelo. Y sabes, es lo que Dios está pidiendo hoy, entrégame a tus hijos, tráemelos en oración. Tal vez no están aquí, tal vez un espíritu los ha tomado. Ahora sí te dice, tráemelos en oración. Y el que cree, póngase de pie. Gracias, Señor, porque tú haces la diferencia, Señor, en nuestras vidas, Señor. Pedimos por nuestros hijos, rogamos por nuestros hijos, clamamos por nuestros hijos. Y el ejemplo de este padre, el dolor de este padre, al ver a su hijo que se estaba secando, lo movió, lo motivó, no para pedir una casa nueva, no para pedir una camioneta nueva, sino para pedir por su hijo. Oró al Señor y le pidió, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, que tú, no importa la edad que tengan nuestros hijos, tal vez ya son padres, yo no sé, pero pueden venir al conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Tal vez crecieron ahí en la iglesia, tal vez iban contigo y los vestías de corbatita, tal vez, pero ellos decidieron hacer el mal. Pero dice la Escritura que instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará. Hay promesas de parte de Dios. Hay promesas donde Dios dice, yo estaré contigo todos los días y quiero una relación personal con tus hijos también. Dales ejemplo, enséñales, muéstrales, redargúyeles, repréndeles, exhórtales, usa la vara si es necesario cuando son niños. No permitamos que un espíritu mudo los sacuda y que lo haga echar espumarajos, que se estén quejando todo el tiempo. Que sean agradecidos con Dios por lo que tienen y por lo que no tienen. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias.